¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Qué bueno que nos acompaña. Estamos en vivo. Desde ya le invitamos a que participe con nosotras a través de las redes sociales. El abogado Eduardo Escobar y la economista Denise Siliesar, ambos miembros de Acción Ciudadana, son nuestros invitados esta noche en Sin Su Permiso. Con ellos hablaremos sobre el reciente informe elaborado por la institución sobre el aporte de los empleados públicos a los partidos políticos a través de cuotas partidarias. Aprovecharemos la presencia de ambos para analizar los mensajes electorales que están dando los partidos y también la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el proceso para elegir al fiscal general de la República. Para iniciar con la entrevista, saludo a Francesca y a Ana. Checa, Ana, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Señores, buenas noches, bienvenidos. Bienvenida Denise, bienvenido Eduardo. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias. Bueno, como comentábamos al inicio, queremos hablar con ustedes sobre el informe que recién han presentado y el cual revela un aporte de $2.558.000 que han sido entregados por los empleados públicos a los partidos políticos desde enero del 2014 hasta julio del 2018. Ese aporte, que se llaman cuotas partidarias, explíquenos cómo funciona este tema para entender y poner en contexto a todos nuestros televidentes. Ok, bueno, buenas noches a la teleaudiencia. Acción Ciudadana, a través de su centro de monitoreo, presentó en la última semana un informe sobre el financiamiento de la política en 2017. Y tal como usted lo mencionaba, en esta investigación realizada, pues, quisimos ir un poquito más allá sobre cuál es el aporte que también realizan los militantes de los partidos políticos y cómo financian a sus institutos. En esta ocasión detectamos que $2.5 millones provienen de aportes de los militantes desde 2014 hasta 2018. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que ustedes deducen que son militantes? Porque si son funcionarios de Estado, funcionarios públicos, no entran en la categoría militantes, no militantes, son funcionarios y punto. Claro, ellos no tienen la categoría de militantes en su cargo, ¿verdad? Pero lo que se hizo fue realizar solicitudes de información a diferentes instituciones, ministerios, autónomas y demás, para conocer cuáles habían sido los descuentos que se habían realizado en términos de cuotas partidarias. Y los descuentos se hacen en planilla. Así es. Y en esta ocasión, únicamente del total de instituciones a las que se requirió esta información, solamente 5 instituciones nos proporcionaron este dato. ¿A cuántas se le pidieron la información? Más de 30 instituciones públicas. ¿Y ustedes saben si hay un porcentaje específico o es como una cuota, un monto voluntario? Es diferente, varía de cada institución y obviamente también varía dependiendo del partido político. O sea que de solo 5 instituciones del país han salido 2.558.000 que hemos entregado como salvadoreños, los militantes de partidos, a los institutos políticos de este país. ¿Y de cuántos militantes estamos hablando de este monto de 2 millones? Estamos hablando aproximadamente de más de 300 militantes. Por ahí anda el monto. Bueno, únicamente tenemos que, hay que hacer la consideración que estamos hablando de 5 instituciones nada más. Obviamente hay otras instituciones que seguramente también realizan descuentos. Yo quiero, todavía me surge la duda, ¿cómo llegan ustedes a saber quién es militante y quién no es militante? O dentro de la hoja de planilla que le dan a uno cuando le pagan, dice, bueno, descuentos de AFP, descuentos de no sé qué, descuentos por partido político, así dice. A ver, por arena. Hay un tema que cuando uno se afilia a un partido, hay ciertas obligaciones que debe de cumplir esta persona afiliada al partido. Una de ellas es colaborar con una cuota, en muchos casos, para mantener al partido político. Y esto obviamente también está vinculado con el tema de muchas veces el clientelismo, que los partidos políticos contratan a funcionarios, a personas que son militantes para que integren las instituciones estatales. Entonces, en este caso, nosotros lo que hicimos es pedir los datos de cada partido político, de cuántas personas entregaban aportes como militantes, y luego cruzamos la base de datos que teníamos y encontramos que, por ejemplo, tenemos muchos diputados, ministros, viceministros, miembros de consejos municipales que están donando a los partidos. Entonces, también tenemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, que en el 2017 fueron más de $600.000. Más de $600.000 que reportó Asamblea Legislativa que le descontaron en ese año a personas en concepto de cuota partidaria. O sea,
Se te lo descuentan de planilla. Claro, el dato se puede cotejar, o sea, pero como decía Denise, solo 5 nos dieron la información de este año. Esto quiere decir que... ¿Qué 5? 5 instituciones. Fue Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa, Alcaldía de Soyapango, también se retomó un informe de la Corte de Cuentas de la Alcaldía de Cuscatancingo, la Alcaldía de San Salvador también, esas instituciones. Pero quiere decir entonces que cada vez que yo recurro a pedir un trabajo a un partido político, indirectamente yo me veo en la obligación de aportarle algo a ese partido político. Lo que sucede, o tengo que ser militante como tal. Lo que sucede, por ejemplo, en el caso del partido FMLN, los estatutos del partido indican que tienen que proporcionar una cuota partidaria a quienes son militantes, ¿no? Otros partidos políticos también lo hacen. Y otras que, aunque no sean afiliados, pero son personas que entran a laborar en ese esquema clientelar, obviamente con el compromiso de entregar parte de su salario al partido político que lo ha colocado, ya sea en una municipalidad o en Asamblea Legislativa. ¿Y por qué Acción Ciudadana decide investigar este tema? Porque al final de cuentas, bueno, está bien que lo investigue, pero no hay ninguna ilegalidad en lo que se está haciendo. Bueno, tal vez a primera vista no puede ser ilegalidad, a primera vista, pero hay que considerar algo. El acceso a un cargo público, a un empleo público, está regulado por la Ley de Servicio Civil. La Ley de Servicio Civil establece requisitos para el ingreso de una persona a ser funcionario o empleado público. Y uno de estos requisitos tiene que ver con, primero, la idoneidad para el cargo al cual me estoy postulando. Luego es un proceso de inducción y de evaluación para ver si efectivamente soy idóneo para entrar al cargo. Y luego, y esto es importante, la necesidad institucional de abrir esa plaza y contratar a alguien. Entonces, ahí muchas de estas contrataciones no cumplen con ningún requisito porque no hay un proceso de selección, no se comprueba idoneidad y tercero, mejor dicho, no hay necesidad institucional de hacer la contratación. Entonces, es para, obviamente, generar un mecanismo de financiamiento de los partidos. Entonces, ahí estamos en contra de lo que dice la Ley de Servicio Civil, lo que se están creando plazas sin el debido proceso. Se están creando plazas para tener, digamos, esa comisión o esa cuota. Claro. Entonces, en el informe del que estamos hablando, nosotros hicimos un mapa del financiamiento de la política en 2017 y lo que encontramos es que el segundo sector que financia la política son precisamente funcionarios y empleados públicos. ¿Y cuál es el partido que más recibe financiamiento por parte de militantes con descuento en planilla? El partido FMLN es el que recibe más. ¿Porque tiene más empleados? ¿O porque ya está por reglamento que tenés que entregar? No, de hecho sucede todo lo contrario. El partido político no tiene muchos empleados, a diferencia del partido Arena, pero es el que recibe más aportaciones de los militantes. ¿Pero a dónde usted se refiere eso más a la investigación de la Asamblea Legislativa o por qué? No, también hicimos el dato, se solicitó, ¿verdad?, a las instituciones y también se les preguntó a qué partidos políticos pertenecía este tipo de datos. Y se constató que es en el partido FMLN donde se realiza la mayor. Entonces el FMLN seguramente descuenta más. Así es. ¿Y cuánto es la cuota promedio que más aparece descontada ahí? Por ejemplo, los diputados del partido Gana, si no me recuerdo, creo que son $2.400 al año. Al año. Al año. No sabemos si lo entregan en una sola cuota o lo van. Pero esos 2.400 me imagino que es un promedio. Porque no todos los empleados podrían dar esa cuota. No todos los militantes. Todos los militantes, podrían dar esa cuota. Pero es que son $2.000 al año. Pero al año. Si alguien que gana $500, $2.000 al año, le pueden... Sí. No es lo mismo que un salario de un diputado. Casi $200 mensuales, es un costo alto. Porque si son 300 plazas aproximadamente las que investigaron y son 2,5 millones... Pero eso es en 4 años. Sí, en 4 años. Está hablando de un promedio de $8,000 y pico en 4 años. Yo creo que lo que habría que señalar es que solo accedimos a ciertas instituciones, o sea que el monto puede ser sumamente mayor, o sea, porque tuvimos la limitación que las instituciones públicas no nos dieron la información. Entonces, no pudimos acceder a todos los datos que nosotros requeríamos para hacer la investigación. ¿Se dieron cuenta si alguno de los empleados se podía resistir a pagar eso? ¿O no? No, ese tipo de pagarlo un mesito
3 meses no, por ejemplo. Es que eso depende de cada partido político. Por ejemplo, cuando revisamos los listados de donantes del partido FMLN, encontrábamos que existe una cuota por mes que los empleados públicos realizan, pero también existen algunos empleados que lo hacen, por ejemplo, 2 veces al año, una buena cantidad de dinero. O sea, depende del partido político. La cuota. Sí. Sí, así es. Ahora, lo más importante, ¿en qué se gasta el dinero? Bueno, ahí es donde hay todavía un déficit en los partidos políticos. Nosotros en el informe presentamos el índice de transparencia, que es el que mide el nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de los partidos, es decir, rendir cuentas, poner información a disposición de la ciudadanía y todo esto. Entonces los partidos han mejorado en ese aspecto, porque de 10 partidos evaluados, 5 obtuvieron notas arriba del 6, o sea, pasaron nuestra evaluación. Pero donde siempre hay una deuda de los partidos es en dar más datos sobre el gasto que tienen. O sea, el gasto de los partidos es, si se quiere, el aspecto menos conocido. O sea, no sabemos cuánto gasta por departamento, en algunos casos sí. O sea, algunos partidos nos dieron cuánto gastan por departamento, pero no sabemos específicamente qué es lo que gastan en cada departamento. Hay otros que nos dijeron rubros generales de cuánto gastan, pero no sabemos cuánto por departamento. Entonces depende del partido político. Pero yo me imagino que han de ver como meses picos o periodos picos que pudieron detectar. Sí, así ¿Cuáles es. serían? De hecho, detectamos que en diciembre es donde más se dispara el gasto, obviamente por el inicio de la campaña electoral de 2018. ¿Cuáles son las grandes conclusiones que ustedes sacan de este informe, Denise? Bueno, sin lugar a duda, los partidos políticos están entregando más información. No es perfecto, pero todavía hace falta. O sea, una conclusión positiva, digamos. Claro, es una conclusión positiva respecto al trabajo que hemos venido monitoreando en los últimos 3 años. Necesitamos conocer un poco más acerca de sus gastos, como ya lo mencionaba el licenciado Escobar, únicamente conocemos cuáles son sus ingresos, cuáles son sus listados de donantes, pero es en el gasto donde también se debe de priorizar ese tipo de temas, ¿verdad? Para conocer un poco más de la gestión económica de cada partido político. Yo creo que también, brevemente, lo que tenemos que pasar, y en este caso la autoridad electoral, es a comprobar la veracidad de los datos de los partidos. Porque nosotros trabajamos con los datos de los partidos. No sabemos si los partidos manejan contabilidad B, si hay ingresos no reportados, si hay gastos que no se reportan. Eso todavía no lo sabemos y la autoridad electoral no tiene la capacidad de monitorear y fiscalizar eso. Entonces, esa es como la otra etapa a la que se debe pasar, a verificar la veracidad de la información de los partidos. Nos quedaba como pendiente ciertos datos, por ejemplo, ¿cuáles fueron los ingresos solo del año pasado? Sí, bueno, de acuerdo a datos proporcionados por los partidos políticos, estos reportaron ingresos por $13 millones en 2017. El 53% de estos ingresos es de índole privada, es decir, personas y empresas. 53%, estamos hablando 6.9 millones pertenecen a aportaciones realizadas por empresas y personas a cada partido político. Y el 47% restante corresponde a la deuda política que recibieron 2 partidos políticos nada más, que fueron Arena y FMLN en 2017. Y el costo de la democracia electoral desde el 2014, también nos comentaba Eduardo en el corte comercial, que es un dato importante que refleja este estudio. Claro, en el informe por segundo año consecutivo medimos el costo de la democracia electoral y a esto nos referimos a lo que gastan los partidos en los años, en cada año, y lo que cuesta organizar la elección. Entonces, en este caso hemos hecho la medición desde 2014. Entonces, incluye financiamiento privado, financiamiento público, obviamente los gastos que tienen los partidos y lo que cuesta organizar la elección. Entonces, ¿cuántas elecciones llevamos contemos? 2014, 15 y 18. Son 3 elecciones en 4 años. Entonces, el costo que nos refleja esto es de $171 millones. Eso ha costado la democracia electoral en el país en estos 4 años. Entonces, el análisis que nosotros hacemos es que la democracia tiene un costo. Sí, puede ser muy alto, pero aquí el tema no es al final de que entonces mejor eliminemos a los partidos, mejor no hagamos elecciones, porque digamos ese no sería el análisis correcto, sino que el tema es, ante esta cantidad de dinero, los sujetos que intervienen en la elección, los partidos, candidatos, están más obligados a rendir cuentas y están más obligados a dar resultados a la ciudadanía en la gestión que ellos desarrollan al frente de las instituciones públicas. Estamos hablando de diputados, que es inaceptable que cueste $171 millones la democracia electoral y no elijan a magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pero en defensa de ellos, también no está obligada la ciudadanía a ejercer más la presión. Claro. Porque
O sea, tampoco se les está exigiendo. De acuerdo. Se les exige de vez en cuando, pero no siempre. No, estoy de acuerdo, pero el que tiene la obligación primaria en todo caso, porque son ellos. O sea, claro, no, pero lo deben hacer sin pedirlo. En una democracia representativa, esa es una obligación sine qua non de un funcionario público, de un partido político, es rendir cuentas. Entonces digo, el dato es, si se quiere, hasta escalofriante, 171 millones de dólares. Esos 171 millones, ¿cuánto corresponden a los eventos electorales? A los eventos electorales son 93 millones de dólares. Bueno, entonces la mayoría es y son 78, claro, pero obviamente, ¿quiénes son los que compiten en la elección? Los partidos. O sea, es dinero para la competencia de los partidos políticos, para elegir a funcionarios, donde participa el pueblo. Entonces, estamos hablando de 78 millones que han recibido los partidos, que han gastado, mejor dicho, en los 4 años que hemos evaluado. Entonces, como digo, la conclusión debe de ser es que con estos datos hay que pedirle que rindan cuentas, hay que exigirle a los partidos que rindan cuentas, que sean transparentes, y a las instituciones estatales que deben de controlar el financiamiento igual ponerle atención al tema, porque digo, no son 5 centavos los que se ha gastado. Pero yo lo decía Denise en el otro bloque, que hay que reconocer que han sido algo transparentes, al menos claro, con esto. Claro, no, o sea, los partidos han avanzado respecto de... No lo suficiente. Claro. Desde 2016 que los estamos evaluando, hay un avance sustancial en muchos de ellos. Y en el caso del TSE, ¿ustedes ven un avance sustancial también en la consolidación o en el costo de la democracia? ¿Realmente hay un retorno de la inversión que hacemos en democracia por parte del TSE? Porque, como lo decía Lorena, es el que se lleva la mayor parte de estos 171 millones. Digamos, el tribunal plantea este costo de elección porque eso es lo que cuesta hacer una elección, o sea, el tema de transmisión de resultados, contratación de personal, con etcétera, etcétera. Y todo lo demás. O sea, ese es otro tema, pero digo, el costo de la elección, ese es el costo que se tiene, porque recordemos que tenemos un sistema complicado en la elección legislativa, que es el voto cruzado, que obviamente genera más costos a la autoridad electoral. Yo creo que más que al tribunal habría que hacer la pregunta si el sistema está dando el retorno que implican los 171 millones de dólares. Y ahí es donde digo, muchas veces los partidos, los funcionarios, no compensan este gasto que tiene el país con su gestión pública. Eso creo que está demostrado, o sea, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las encuestas, cuando la ciudadanía no le tiene confianza a los políticos, a la política, a la asamblea, a los partidos. Entonces, ahí es donde nosotros damos este dato para que los actores políticos reflexionen que tienen que cambiar su proceder. Y ahora que usted menciona las encuestas, esta semana, bueno, ayer lunes, se publicó una encuesta. ¿Y Acción Ciudadana cómo la lee? ¿Cómo lee la intención de voto que está reflejando esos estudios de opinión pública? Bueno, en este caso, si nosotros consideramos 2 elementos. Uno, ya el partido FMLN, el partido Arena ya tuvieron su momento de gobernar, los dos, uno 20 años, el otro 10 años. Y obviamente eso genera un desgaste para cualquier instituto político, el haber estado al frente del Ejecutivo, haber ejercido el poder del Ejecutivo. Pero a esto también sumémosle que la ciudadanía en encuestas nos señala de que no quieren que el FMLN continúe al frente del Ejecutivo. El 70% dice no, pero esas mismas personas dicen, el 70% también dice no queremos que regrese a Arena. Entonces, ahí estamos en un dilema de la ciudadanía que ya no tiene confianza en las fuerzas políticas. Entonces, los resultados que se están viendo respecto de darle un posicionamiento mejor de cara a la victoria electoral al partido Gana con Nayib Bukele, creemos que responde en parte a eso. La ciudadanía ya no tiene opciones, ya está, si se quiere, cansada de las propuestas de los partidos mayoritarios y están optando por esta posibilidad. Pero no necesariamente la vía correcta o la mejor vía. Bueno, ese es otro tema de discusión, o sea, si es la mejor vía o no, pero el tema es que ante las fuerzas políticas tradicionales parece que ya la ciudadanía no responde a los mensajes y ahí podemos hablar de lo que hemos monitoreado el gasto de campaña. O sea, qué tipo de mensajes han dado los partidos, cuánto han gastado en la campaña electoral. ¿Y qué tanto le cala? No sé si Denise me puede contestar esta pregunta.
el tema de los gastos y a la ciudadanía. ¿Qué tanto realmente la ciudadanía percibe esto como algo bueno o como algo malo? Realmente ahí depende de cada partido político. Por ejemplo, en la parte de los gastos, y un tema que ya mencionábamos anteriormente, es un tema que los partidos políticos lo ocultan de alguna manera, pero sí, algunos partidos se dedican a hacer campaña en el territorio, tienen mayor presencia en ciertos departamentos, y eso también incide en el tipo de votación que se realiza en estos. El gasto, Denise, del gasto de Jacqueline Rivera en la elección, ¿eso puede mencionarlo? ¿Cuánto fue? Claro, en la elección pasada nosotros hicimos un monitoreo del gasto de propaganda electoral y Jacqueline Rivera, la candidata del partido FMLN, fue la que más gasto tuvo, pero eso no significó que ella ganara la comuna de San Salvador. ¿Y fue? Un poco más de 2 millones por ahí. Algo por ahí. Y esto lleva entonces la misma tendencia que el estudio que ustedes acaban de presentar, porque si gana es uno de los partidos que tiene menos militantes aportando y es el partido que más va encabezando en las encuestas. Y el gasto de campaña. Así es. Y el gasto de Pero no ¿será que va de la mano gasto de campaña con preferencias electorales? Yo no creo. No. Por eso mencionábamos el caso de Jacqueline Rivera, que el partido FMLN en televisión, radio y prensa escrita, no sabemos en vallas porque no lo monitoreamos, tuvo un gasto de cerca de $2 millones solo para la alcaldía de San Salvador. Y no ganó, y fue una diferencia abismal respecto del partido Arena. Entonces no está relacionado muchas veces la mayor cantidad de recursos para la victoria electoral. O sea, hay otras variables que inciden. ¿Y han logrado medir la parte de la inversión de los partidos en territorio? Es un dato que todavía no lo desconocemos. En esta ocasión sí les solicitábamos, por ejemplo, conocer cuál había sido el uso de la deuda política, y algunos partidos sí proporcionaron por departamento cuánto gastaban. Recuerdo también un partido que decía campaña en territorio, campaña en publicidad, que es donde mayoritariamente gastan los partidos políticos. Pero sí, es una deuda pendiente. ¿No vieron una tendencia que, no sé si monitorearon años anteriores, pero que se disminuyeran el número de militantes que aportaban? No, en esta ocasión no lo tenemos en este informe. Es que tenemos una limitante que esperamos irla superando. Los partidos políticos por lo general nos entregan datos atrasados y que son en formato no manejable, no editable, no... sí, para que no los trastoquen. O sea, nos dan escaneados, por ejemplo, el listado de donantes. Muchas veces son 600 páginas. Entonces, 600 páginas... que no se pueden, o sea, diferente sería en una tabla de Excel donde se puede manipular y contabilizar bien. Nosotros lo que hicimos en este informe es utilizar datos abiertos, o sea, convertimos toda esa información con la ayuda de la organización Tracoda en dato abierto, y así pudimos manipular mejor la información. Pero el tema es de que todavía tenemos limitaciones para comenzar a hacer una evaluación más profunda del tema. Y también recordemos, que no todos los partidos políticos entregan la misma información, no es uniforme. Exacto. Eduardo, independientemente de lo que estén gastando, hablemos del mensaje que están emitiendo los candidatos, que realmente es bien similar, porque es muy poco profundo, hablan de ideas, pero ¿cuál es el que a criterio de Acción Ciudadana está conectando con la ciudadanía? ¿O cómo es que no están conectando con la ciudadanía? Porque se oyen ideas que se escuchan bonitas. Claro. Bueno, en primer lugar habría que decir que la campaña electoral, que es la que transmite el mensaje de los partidos, de los candidatos, tiene la intención de generar un impacto en la decisión electoral del ciudadano, o sea, incitar a que voten de una determinada manera. Entonces, en esa medida, el mensaje que nosotros estamos viendo en este momento es sobre todo de posicionamiento de la marca del candidato, o sea, no es tanto un mensaje que lleve al final una intención de informar al ciudadano sobre las propuestas que va a hacer el partido o el candidato, sino que es más posicionarlo y de alguna otra manera darle alguna ventaja al ponerlo en la retina pública. Por ejemplo, voy a mencionar solo el caso de Nayib Bukele. Si ustedes ven la propaganda, ¿cómo es que se llama el spot, Denise? El de vota por... ¿Cómo vota votar? Por las nuevas ideas. Ese spot nos aparece constantemente. Uno que dice cómo votar por Nayib Bukele. Exacto. Dice. Entonces, eso es una forma de informar valga la redundancia, informar a la ciudadanía de cómo votar por el candidato y dar a conocer al candidato.
no está dando en este caso, en este spot, la posibilidad de informar sobre las propuestas del partido o del candidato. Entonces, diga, eso es lo que estamos viendo y que está en consonancia con lo que observamos en el monitoreo 2018 del gasto de campaña, que igual era en un inicio posicionar la imagen del candidato, y ya por último se hicieron un par de propuestas, pero no aterrizaban, o sea, no son todavía concretas. Pero entonces estamos, que va de nuevo, frente a un votante que tal vez no le interesa el contenido. Es más de forma que de fondo. Es que creo que ahí hay dos cosas. Obviamente la ciudadanía salvadoreña tiene un nivel de cultura política todavía no óptimo, es decir, de cuestionar, criticar, sino que todavía puede ser fácilmente influenciable por una propaganda que no tenga un contenido, sino que una propaganda meramente de mostrar. Y ustedes recuérdense, por ejemplo, la propaganda que vimos del Partido Arena y el FMLN al inicio de la campaña anterior de elección de diputados y alcaldes. Jacqueline Rivera le mostraban todo el camino que había recorrido para llegar a ser diputada, funcionaria del FMLN. Igual Ernesto Mason se hablaba de la familia se le hablando. Entonces eran mensajes más para dar a conocer, para posicionar y no para informar. Entonces la ciudadanía todavía como que se queda con eso, o sea, y no pide más propuestas. Para finalizar el tema de este informe que ustedes han presentado, nos comentaban que también hay datos del primer mes ya de esta campaña presidencial. ¿Qué refleja este primer mes? Bueno, en este primer mes de la campaña para las elecciones presidenciales hemos detectado que los partidos políticos han gastado un total de 4.7 millones de dólares. El 86% de este gasto se concentra en la televisión, mientras que el segundo gasto se concentra en vallas publicitarias, vallas electrónicas y MUPIs. Asimismo, estamos hablando que el partido Gana, cuyo candidato es Nayib Bukele, ha gastado un total de 2 millones de dólares, seguido del Partido Arena con 1.8 millones, y en tercer lugar tenemos ahora el Partido FMLN con un poco más de 800.000 dólares. Asimismo, en este monitoreo también medimos cuál es el tiempo aire de transmisión de los mensajes, estos mensajes que se repiten incesantemente en radio y televisión, y constatamos que aproximadamente 7 días, si tomamos en consideración todos estos mensajes y los colocamos por 24 horas, 7 días de constante publicidad. Pero solo para cerrar este tema, y aquí no se trata de desatanizar, o sea, lo que ellos están invirtiendo, porque al final los partidos políticos tienen que invertir porque tienen que comunicar. Claro. Y si no, ¿cómo se van a promocionar y cómo van a informar a toda la gente sobre los planes de gobierno, darse a conocer, etcétera? Claro. Su propuesta electoral, su oferta electoral. Lo que están haciendo no es incorrecto, lo que están haciendo ustedes es solamente transparentar. Exacto, o sea, es que de eso se trata. Nosotros al final de cuentas solo simplemente queremos dar un insumo, por ejemplo, para la academia, para el Tribunal Supremo Electoral, a la hora de fiscalizar a los partidos. O sea, de ninguna manera queremos satanizar el tema de la comunicación política, porque aquí entramos a esa área de comunicación política de los partidos y, bueno, tiene un costo publicitarse, dar a conocer su propuesta programática, o sea, eso tiene un costo que de ninguna manera satanizamos. El tema es de que tiene que ser transparente esa publicidad. ¿En qué sentido? ¿De dónde vienen los fondos que están utilizando los partidos para pagarla? Que ahí hay un tema, porque recordemos que la puerta de entrada del crimen organizado, de la corrupción, muchas veces, ya lo tenemos totalmente comprobado en Sudamérica, es el financiamiento de los partidos. Correcto. Entonces, precisamente al tener esta puerta abierta para financiar una campaña y que el candidato inunde la televisión y la radio con propaganda, o sea, hay que ver también el costo que eso puede tener para la democracia, en el sentido de que qué tal que es un financista del crimen organizado, qué tal si es un financista que tiene un interés muy particular, que es dinero lícito, pero que va a comprometer la independencia del funcionario. Sí, por eso la importancia de la transparencia y de este ejercicio. Bueno, otro tema importante que vamos a abordar es el tema de la reciente elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y también un magistrado para la Sala de lo Civil. ¿Cómo vieron este proceso? ¿Al final regresamos a las cuotas partidarias? Es que yo creo que nunca nos fuimos de ahí. O sea, yo creo que nunca nos hemos ido, nunca hemos tocado tierra de democracia y transparencia en la elección de los funcionarios que corresponde a la Asamblea de elegir. Siempre ha sido bajo un criterio de opacidad, bajo un criterio de interés político partidario, pero crudo y duro. O sea, no es una
una cuestión que podemos decir, obviamente es una decisión política, sí, pero es una decisión política a lo más crudo. O sea, simplemente mi interés. Pero ustedes le dan el voto de confianza a esta nueva sala, ustedes como Acción Ciudadana. Hay magistrados que fueron electos, candidatos que fueron electos magistrados, que obviamente no podemos dudar de su capacidad y su trayectoria. No se puede dudar. ¿Quiénes? Por ejemplo, Aldo Cader, que tiene una trayectoria dentro incluso de la Sala de lo Constitucional, anteriormente a su cargo en la Superintendencia de Competencia, o sea, ya tenía una trayectoria. Entonces digo, eso creo que es una parte importante, la trayectoria que pueda tener una persona para desempeñarse como magistrado, pero ya el punto es, ya estando en el cargo, cómo se van a desempeñar, el grado de libertad, el grado de compromiso, exacto, o sea, el grado de compromiso que puedan tener. Y esto obviamente no lo podía medir un baremo, o sea, no podía medir el hecho de que al final cómo voy a ejercer el cargo, si de forma independiente o no, pero podía dar una idea, una noción de por dónde podría ir el funcionario ya ejerciendo el cargo con los antecedentes que podía mostrar. Pero, digo, vamos a esperar qué comportamiento tienen estos magistrados, porque recordemos que los anteriores, de Sala de lo Constitucional, los partidos estaban, bueno, dos de izquierda, dos de derecha, sí, entonces ya sabemos cómo va a operar la sala, y al final no sucedió lo que ellos esperaban. Entonces, yo confío que estos magistrados mantengan los mismos criterios y la misma actividad que la anterior Sala de lo Constitucional. Denise, tú como economista, ¿cuál crees que fue el tema pendiente en materia constitucional, gracias Checa, que no abordó la sala anterior? Bueno, sin lugar a duda, la sala emitió una serie de sentencias en diferentes temas políticos también y también económicos. En esta ocasión creo que pues todavía hace falta la parte de la regulación económica, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Pero sin lugar a duda, la sala anterior hizo un buen trabajo, para unos para bien, para otros para mal, pero todavía hace falta. ¿Pero qué específicamente de regulación económica te referís? Bueno, por ejemplo, de competencias, seguramente el tema de competencia puede ser una parte importante que la sala anterior dejó pendiente. Esperemos que los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional retomen este tipo de temas. Asimismo, no solamente el tema económico, también hay otro tipo de temas que la sala tiene que retomar. ¿Y cuál sería? Porque decía el presidente de la Corte que hay 1087 casos pendientes. Pero yo hasta poquito sentí que 1037. 1037, gracias Lore. Hasta, bueno, todavía más poquito. ¿Cuál cree Eduardo que es el gran reto o principal de esta nueva sala? Bueno, yo creo que en primer lugar es darle continuidad a lo que hizo la sala anterior. ¿Qué fue lo que hizo? Que creo que es lo más destacable de lo que hizo. Puso en el ciudadano, en la ciudadana común y corriente, la palabra Constitución. O sea, le demostró la sala anterior al ciudadano que tenía unos derechos fundamentales que valían y que se los podía oponer al presidente de la República, al ministro, se los podía oponer y podía hacer valer su derecho. Entonces, eso creo que es una de las cosas fundamentales que hizo la Sala de lo Constitucional anterior y que esperaríamos que esta sala también lo haga. Y el otro tema que no podemos dejar de lado es enfrentar al poder político, no enfrentarlo en el sentido de pelea, sino que limitarlo, controlarlo, porque eso es lo que no se había hecho antes. O sea, el poder político era desatado totalmente, no tenía quien lo controlara, quien modulara las decisiones que tomaban los funcionarios públicos. O sea, aquí tuvimos casos de Asamblea, Presidente, Corte Suprema, incluso Fiscalía, en unión para preservar el estado de cosas que era nocivo para la ciudadana. Entonces, licenciado Escobar, ¿usted a cuál caso que dejó pendiente la sala le daría prioridad? Debería de darle prioridad. Porque dejaron un poquito, pero... Me recuerdo que está el tema del Citrans, por ejemplo. Y ese tema no lo lograron resolver. Creo yo que también está el tema de algunos
algunas personas con enfermedades crónicas. Creo que también eso está pendiente. El tema de las enfermedades renales. Sí, eso está pendiente de resolver una sentencia definitiva. Y también no estaba lo del fondo que teníamos que dar para los accidentes. El FONAT. Sí, creo que ese también está pendiente. También está en darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la ley de amnistía, que es otro de los temas que está ahí también. Y no me recuerdo, pero hay, creo yo, escuchaba a un magistrado que le van a dar prioridad por antigüedad a los casos. Digamos, el del Citrans es de 2016, si no me recuerdo. O sea, es de los que están, creo yo, con más antigüedad. Con más antigüedad. Entonces, creo yo que el punto acá es el criterio con el que resuelvan al final las demandas que se han presentado. Eduardo, vamos a hablar sobre la próxima elección del fiscal general. ¿Ustedes creen que realmente vale la pena que la Asamblea Legislativa lleve a cabo el mismo proceso? Porque lo vimos con la elección de los magistrados de la sala, que a la final esas entrevistas, el baremo, etcétera, etcétera. Y yo escuchaba ahora declaraciones de el diputado Armendáriz, que decía que estaban viendo si podían hacer un baremo, pero que estuviera como de acuerdo toda la comisión. Blindado. Y que no lo van a llamar baremo, porque a ellos no les gusta el nombre, sino que va a ser otro formato, un formato de evaluación. Es que nosotros como organizaciones, desde el inicio de la elección de los magistrados de Sala Constitucional, dijimos, tienen que reformar el reglamento interior, tienen que cambiar el procedimiento de elección, porque no puede seguir siendo un proceso ausente de criterios, o sea, que no tenga criterios de evaluación, de ponderación, de escogitación, porque ¿cómo vamos a elegir al más idóneo? Porque la Constitución plantea moralidad y competencia notoria. Eso nos configura la idoneidad. ¿Cómo vamos a decir que alguien es idóneo si no ponderamos sus virtudes y defectos versus los del resto de candidatos? O sea, eso es imposible. Entonces, eso que dice la Asamblea Legislativa es que los 30, en el caso de los magistrados, los 30 eran los competentes. Eso no es cierto. O sea, eso no es así. Entonces, ese mismo defecto ya está de nuevo en la elección de fiscal, porque la Asamblea no reformó, no estableció otros criterios de evaluación. Vemos las entrevistas que, por favor, yo creo que mi hija puede contestar esas preguntas, pero con todo el respeto de la Comisión Política. O sea, son preguntas que no entran a profundizar sobre el conocimiento en la materia penal, procesal penal, constitucional, de derechos fundamentales que debe tener un fiscal general. O sea, pero ¿cómo va a perseguir el delito si no maneja al dedillo el derecho penal, el derecho procesal, los derechos fundamentales? O sea, eso es imposible. Entonces, la Asamblea, de nuevo, entra a esta dinámica de un proceso de elección sin reglas, sin procedimientos claros, objetivos, y vamos a ver la participación ciudadana como está. ¿Y será que esa dinámica la hacen solo para tratar de quedar bien con la población y decir, bueno, hicimos el proceso? Porque la semana pasada, cuando estaban en esto de la elección de los magistrados, yo escuché mucho la palabra combo. Combo, esto es un combo, ya viene el fiscal general, esto hay un acuerdo. Claro. Es nada más para hacerlos creer que hicieron el esfuerzo. Hay una tesis que igual yo me suscribí a ella, era que se había retrasado la elección precisamente de magistrados para que se juntara la de magistrados con fiscal, para, tomen los magistrados, déjenos el fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos que en este momento la lupa ciudadana, el ojo ciudadano está sobre la fiscalía en la investigación de casos de corrupción. O sea, ese es en este momento. Pero esa tesis ya no aplica. Todavía. Y que sabemos que se acordaron, que sabemos, algo ya debajo de la mesa. Y por eso se procedió a la elección. Porque, no sé, especulando uno, llama la atención que de repente se desentrampó por arte de magia. Por arte de magia se desentrampó la elección y ya tenemos pues el entrampamiento era tener a una persona y esa persona la retiraron. No, porque siempre va de suplente. Sí, pero no va de titular. Pero va de magistrada, o sea, puede. Sí, pero es que fue de la noche a la mañana como que la hada madrina llegó y hizo tin y los convirtió Entonces, todos en si seguimos esa tesis, puede hacer de que ya hubo un reparto de magistrados y ahora viene el fiscal. ¿Qué tendría que alertarnos como ciudadanía que hubo ese reparto? ¿Qué nombre de fiscal tendría que alertarnos que se elija?
Bueno, en la lista tenemos personas que han sido seriamente cuestionadas por sus antecedentes, o sea, y que en algunos casos tienen hasta vínculos partidarios. Entonces, digamos, con estas personas habría que tener atención, y no quiero de ninguna manera, como dijeron algunos diputados, que estamos descalificando, que estamos difamando personas, porque no se trata de eso, sino que lo que como sociedad civil estamos exigiendo es que las instituciones de control tengan al frente personas independientes de los poderes fácticos y jurídicos que existen en el país. De eso se trata, porque si no, no van a controlar nada. Y entonces vamos a estar ante casos de corrupción que no son investigados por una fiscalía. Eduardo, ¿y ustedes creen como Acción Ciudadana que Douglas Meléndez debería ser reelecto? Yo creo que tiene algunas cosas que pueden ser positivas en su gestión y otras que pueden ser cuestionables. Yo me refería en otro espacio de opinión al tema de que si vamos por alta corrupción, probablemente pueda dársele de alguna manera un mínimo voto de confianza para que continúe al frente de la Fiscalía. Pero si nos vamos al tema de la delincuencia común, o sea, lo que vive el ciudadano de a pie, la extorsión, el asalto, el robo, etcétera, etcétera, ahí hay un déficit. Que son la mayoría de los Claro, delitos. si nosotros comenzamos a ver el porcentaje de judicialización de homicidios, es Mínimo. y si comenzamos a ver la condena de los hechores, es todavía más bajo. Creo que anda por 1 o 2%, no me recuerdo la cifra de condenados por homicidio. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que obviamente el sistema de justicia y las instituciones auxiliares, como la Fiscalía, no están funcionando a la altura de las necesidades de la población. Entonces, digo, en ese caso, no hemos visto que la gestión de Douglas Avilés haya impactado positivamente en la investigación del crimen Delito común. Ha sido más mediático. El crimen común, digamos que sería una de las tareas pendientes Claro. del nuevo fiscal. Claro, y ese es el que, sin Más desmeritar afecta. y sin desmeritar el tema de la corrupción, que ese es un tema prioritario para el desarrollo de un país, pero digo, la ciudadanía está atribulada por el tema económico y de remate tiene que estar atribulada por el nivel de delincuencia, rogar por llegar a su casa sano y salvo. Entonces, creo yo que eso es una deuda pendiente de la institucionalidad en general, no solo de la Fiscalía, de la institucionalidad en general. Bueno, les queremos agradecer a ambos su Así participación esta noche. La verdad Gracias. que ha sido un gusto conversar con ustedes. Al contrario, gracias, un gusto un y gusto. siempre a las órdenes. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Que pasen una feliz noche. Por supuesto que los esperamos este viernes, siempre aquí por Canal 33. Que descansen.